Buenas tardes, doctor Gustavo Casas. Buenas, tenga usted un cordial saludo. Con mis compañeros daremos nuestra opinión desde el punto de vista de la cultura política, los fake news en el Reino Unido, caso Brexit, fenómenos conexos. En primer lugar, la cultura son hábitos que han pasado de generación en generación y que se adquiere y se ejercen por las personas dentro y fuera del campo de la política, con la única finalidad de reducir las discrepancias del pueblo y mejorar la calidad de vida. La cultura política expresa el pensamiento, los valores y las creencias, que son notables de una conducta para el proceso político que prevalecen entre las personas y la sociedad de frente al poder. Expuesto lo anterior y llevándolo a la praxis y analizándolo con relación al Brexit desde el punto de vista de la opinión pública y los medios de comunicación y la finalidad del Reino Unido de recuperar el poder político y económico que tuvo hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Han optado por salir de la Unión Europea. Esto ha llamado la atención y la mirada del mundo y por ende de los medios de comunicación, que tienen la capacidad de integrar los actores sociales, colectivos e individuales con el poder político y económico. El Brexit ha convertido al Reino Unido en una completa polarización entre los que apoyan la salida y los que prefieren permanecer. En las votaciones del referendo, los menores de 25 años apoyan su permanencia, pero por otro lado, los mayores de 60 años prefieren la salida. Los fake news tuvieron un impacto en la población que los conllevó a apoyar el Brexit. Y es aquí donde los medios de comunicación ejercen presión en la sociedad, en las publicaciones de noticias falsas que desequilibraron la política del Reino Unido. Campañas de fake news financiadas por empresarios, por grupos políticos, por los mismos medios de comunicación. E incluso en su momento, Boris Johnson utilizó los fake news para ganar adeptos en apoyo de dejar la Unión Europea. La mayoría de las noticias provienen de los mismos dueños de los medios de comunicación, que son influenciados por la política, por el poder económico y que solo buscan influenciar con noticias falsas al público. La Unión, el Reino Unido salió de la Unión Europea y como salió debe asimismo asumir pues sus consecuencias. Una de ellas es cerrar todas sus fronteras, eh, re, eh, llegar a nuevos acuerdos comerciales y reestructurar pues su política dentro de su nación, ya que pues se encuentra completamente polarizada por este fenómeno del Brexit. Cordial saludo. Presentes una opinión sobre eh, los fake news y la cultura política que llevaron a Gran Bretaña a decidir salir de la Unión Europea a través del famoso Brexit. Que recordemos que el Reino Unido era la gran potencia de Europa en los siglos XIX y XVIII, y luego de la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial, pues su poder se vio disminuido. Es una cuestión de egos, de nacionalismo que quedó incrustada en la sociedad. Y luego de 5 décadas de pertenecer a la Unión Europea, se empezó a diseñar una salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para ello, pues promovieron un referendo en el cual sus promotores argumentaban de que uno de los mejores beneficios que podían de su salida era recuperar el control de sus fronteras, no dejar de ser tan abiertos al mundo, sino era recuperar el control, ser más autónomos de sí mismo, como también hablaban de que la Unión Europea pues le restaba un valor a lo que significaba el Reino Unido para proteger sus intereses. Entonces, ya no se miraban como la potencia, sino como el estar incluidos en la Unión Europea es tratarse entre iguales con otros países que no tienen ese recorrido histórico. También hablan de que de estas
años, décadas de pertenencia a la Unión Europea, pues los beneficios económicos en realidad no han sido muchos. Y estos fueron los factores por los cuales los líderes del Brexit promovieron y lograron de que la ciudadanía en un 51% de la población pues lograra, estuviera a favor de la salida del Brexit contra un 48% que estaba a favor de continuar con la Unión Europea. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mis comentarios con respecto al tema planteado de la cultura política y fake news en Reino Unido, caso Brexit, si son fenómenos conexos, mi respuesta es: abordando el concepto de cultura política desde el discurso político que alude a las relaciones existentes entre lenguaje y poder, Jesús Martín Barbero, citado por López, hace un aporte a la investigación de las relaciones entre comunicación y cultura política, haciendo referencia a la visión del papel político de los medios de comunicación en la sociedad y su influencia e incidencias sociales en las masas. En este tema de la comunicación y su relación con la cultura política, López hace referencia sobre el fenómeno de las redes sociales y de cómo éstas se articulan con la cultura, construyendo simultáneamente un tejido de relaciones de poder. Esta es una aproximación al concepto de cultura política, pero ya desde la perspectiva de la antropología social. Estas relaciones de poder son bien aprovechadas por fuertes estructuras políticas que desean manipular la opinión pública y obtener algún resultado. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo con el Brexit en el continente europeo, donde se puede evidenciar que la cultura política de los británicos que traen por generaciones, sumado a un resurgimiento de un nacionalismo como lo menciona Vázquez, y haciendo uso de las tecnologías de la información, donde se producen noticias falsas, han provocado la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y en esto coinciden varios periodistas de diferentes medios de comunicación. De acuerdo a lo expuesto anteriormente a la pregunta de si la cultura política y las noticias falsas o fake news en el caso Brexit son fenómenos conexos, la respuesta es que sí. Sí se relacionan en la medida en que las noticias falsas se alimentan de la cultura política de las democracias, que manipuladas por diferentes estructuras de poder pueden llegar a generar grandes cambios sociales de acuerdo a sus intereses, con afectación tanto nacional o como a nivel internacional, como lo que está sucediendo con el Brexit. Gracias. Buenas noches, doctor Gustavo Casabuenas Vivas. Soy el alumno Adolfo Díaz Masmela y a continuación me permito hacer mi sustentación sobre el tema de las fake news y el caso Brexit. Y quiero rápidamente hacer una explicación muy breve de la relación que existe entre el caso Brexit y las fake news. Y quiero empezar con la abreviatura de las palabras Brexit, ¿no? Y Brexit significa Britain, que es Gran Bretaña, y Exit, que es salida, y es el término acuñado para referirse a la salida del Reino Unido. El Reino Unido, pues lógicamente se sumó al bloque continental en el año de 1973, que estaba conformado por 28 países, pero en el año 2016, pues los británicos decidieron abandonar la Unión Europea y poner fin a una relación de más de 4 décadas. Los fines de la salida son fines culturales, son fines políticos, son fines económicos, fines fronterizos, de territorio, geopolíticos, que pues tienen una mayor trascendencia. Es importante, pues lógicamente, entender que cómo se realizó a través de un referéndum donde pues lógicamente el primer ministro David Cameron logró la reelección en el año 2015 y pues simplemente el argumento de esta campaña pues fue de que se necesitaba recuperar el control de los territorios, de las fronteras y restablecer la economía. Bueno, este periodo de transición para poder aplicar el Brexit pues está hasta el 31 de diciembre del año 2020 y pues lógicamente pues se da un periodo para que tanto los países fronterizos que hacían parte pues se restablezcan y pues, se puedan ajustar a esta negociación y a los términos de este nuevo acuerdo. Las fake news en el caso Brexit pues inician a presentarse en el uso indiscriminado por las redes para manejar y hacer una manipulación psicológica, ¿no? Y conducir las emociones de las personas, y es aquí donde pues lógicamente tiene que ver mucho las noticias falsas, ¿no? Las noticias falsas son anuncios subjetivos o faltos de veracidad que buscan eliminar la sensación de seguridad de la ciudadanía, y es una estrategia, y aquí es donde ya quiero concluir, donde pues las fake news están siendo utilizadas para los partidos políticos, no solamente en Europa sino en todo el mundo, y son una herramienta para llegar al poder.
se utiliza también no solamente las fake news, sino los movimientos de masas, la diseminación de noticias falsas, el populismo, las falsas víctimas, inclusive hasta la memoria histórica. Aquí quiero culminar pues haciendo simplemente una importancia sobre lo que es la cultura política, que es un tema fundamental que se debe entender en todo su contexto para aplicarlo no solamente a las relaciones internacionales y a los estudios políticos, sino a los estudios de los estados como tal. Muchas gracias.